Buenas tardes, soy Jesús Francisco García Chavira y voy a explicar el problema número 1 del Jankoplis acerca de la extracción líquido-líquido. El problema dice que una mezcla que pesa 200 kilogramos y que contiene 50 kilogramos de trisopropílico, 20 kilogramos de ácido acético y 130 kilogramos de agua, alcanza su equilibrio en un mezclador sedimentador y después se va a separar en fases. Determine la cantidad y composición de las capas de refinado y de extracto. Use los datos de equilibrio del apéndice A.3. En este diagrama coloqué los datos que nos brinda el problema, el cual son, las cantidades que tenemos de cada uno de los compuestos en el sistema. Como soluto tenemos el ácido acético, el cual está nombrado como A, el solvente, que es éter isopropílico, nombrado como S, y el acarreador, que es agua, que es C. En el diagrama, nosotros tenemos la entrada de una alimentación. Dentro del extractor se va a dar la mezcla. Por la parte superior, el flujo de entrada corresponde al solvente, que es el éter isopropílico, y, en este caso es puro. Una vez que se da la separación de fases, se descomponen dos salidas. La primera de ellas, el flujo superior, que corresponde al extracto, el cual va a ser rico en solvente y soluto. Por otra parte, está el refinado, que es la salida del flujo inferior, el cual es rico en acarreador, con muy poca cantidad de soluto. Estos son los datos del apéndice que tenemos que utilizar. El primero de ellos, el de la izquierda, corresponde a los datos para trazar la curva de solubilidad, mientras que la derecha corresponde a los valores para trazar las líneas TAI correspondientes. Una vez trazando los datos de la curva de solubilidad, tenemos este diagrama, donde la línea roja indica la curva de solubilidad y el cual vamos a utilizar para determinar cuáles son las composiciones en el extracto y en el refinado. Para comenzar la solución, lo primero que tenemos que hacer es determinar el punto de mezclado. El punto de mezclado, en este caso para el solvente, en este caso para el éter, es la cantidad de éter que tenemos en la mezcla total, 50 entre 200, 0.25, que es su composición. Y en el caso del soluto, que es el ácido acético, que es A, es la cantidad de soluto que tenemos en la mezcla sobre la mezcla total, dando como resultado 0.1. Y en el diagrama, la línea que une el refinado con el solvente debe de pasar por el punto de mezclado. Entonces, en el diagrama, vamos a trazar lo que es vamos a ubicar lo que es el punto de mezclado. Entonces colocamos punto 0.25, 0.1. Como se puede observar, este es el punto de mezclado. Entonces lo que tenemos que hacer es unir la cantidad de solvente puro que tenemos, que se ubica de este lado del diagrama. Entonces lo unimos con el punto de mezclado. Aquí está. Una vez que está unido, podemos observar que cruza por la línea de solubilidad. Este cruce nos indica, antes de eso, es necesario decir que el lado izquierdo de la curva de solubilidad corresponde a los valores en el refinado, mientras que el lado derecho de la curva de solubilidad los va a corresponder para el extracto. Entonces, una vez que cruza por esta curva de solubilidad, el punto donde cruza van a ser nuestras composiciones en el refinado. Y para conocerlas, lo hacemos con ID. Nos colocamos sobre el punto. Entonces, como podemos observar, en este caso nuestro eje Y corresponde a la composición del soluto, que es el ácido acético, y nos da de 0.1303. Y en el caso del solvente, que es el éter, que es nuestro eje X, corresponde de 0.0228.
Entonces nosotros tenemos estas composiciones en el refinado. Bueno, para determinar la composición, en este caso del acarreador, que es C, bueno, la suma de las tres debe de dar 1, entonces la composición del acarreador en el refinado es 1 menos la suma de estos dos. Una vez que nosotros tenemos estas composiciones, debemos de saber también cuál es la composición del soluto en el extracto. Para ello utilizamos esta curva con estos datos que corresponden a la composición de éter en el extracto y la composición en la capa acuosa. Entonces nosotros interpolamos, tenemos un valor de 0.1303 que corresponde al refinado, nos vamos, este es el eje de las X, entonces nos ubicamos, interpolamos en la línea de equilibrio y como podemos ver, pues vamos a tener un valor en el extracto para el soluto de aproximadamente 0.055. Y bueno, para determinar las composiciones del solvente y el acarreador en el extracto, también utilizamos el diagrama hecho en AutoCAD. Para ello, tenemos que colocar una línea. Tenemos que colocar el punto de 0.055 en composición del soluto que se encuentre sobre la línea de solubilidad. Entonces colocamos la línea 0,0.055 y nos vamos hacia el cruce, justo aquí. Nuevamente, para determinar el punto, nos colocamos aquí y como podemos ver, para esta composición de soluto en el extracto, vamos a tener esta composición de solvente en el extracto 0.9238. 0.9238. Y bueno, para la obtención de los flujos de extracto y refinado solamente se utiliza, bueno, se hace uso de un balance. En este caso, es el balance en el que la mezcla es igual al refinado más el extracto. Y lo hacemos en términos del soluto y en términos del solvente. Sustituimos valores y vamos a tener un sistema de ecuaciones. En este caso, de la ecuación de la ecuación en términos del solvente, despejé el valor del refinado y la sustituí en la primera ecuación, que está en términos del soluto. Despejé el valor del extracto, el cual me dio de 176.72 kilogramos. Y bueno, sustituyéndolo en esta relación, 200 es igual a R más 176.72. Tenemos que el valor del refinado es de 23.28. Los cuales son los resultados. Gracias.